están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre del mundo. Y después de una larga ausencia, como ha sido ya recurrente en este subpodcast, me encuentro nuevamente grabando un episodio de Hablemos de con mi buen amigo Fernando Muñoz. ¿Cómo estás, Fer? Hola Arturo, muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya es recurrente, ya por lo menos ya saben que viene en algún momento el podcast. Es sorpresa ahora. Exacto, exacto, cuando menos se lo esperen. Exacto, exacto, muy bien. Oye, Fer, pues mira, grabamos la última vez que subimos un episodio, hablamos, fue a julio y Ujú, había dos temas importantes. Bueno, la carrera de arancelaria y todo lo que estaba sucediendo en el tema de Estados Unidos. Hablamos el tema de la reforma judicial en México y todo lo que pudiera estar sucediendo. Bueno, todo eso ya se concretó. Y bueno, creo que a partir de julio a la fecha están existiendo algunos puntos importantes. Entonces, si me lo permites, en mi cabeza tengo como medio estructurado lo que me gustaría abordar y es qué ha sucedido en Estados Unidos desde a lo mejor ese momento a la fecha. Hay puntos importantes. ¿Qué ha sucedido lo mismo en México? Y creo que hoy por hoy hay algunos cambios interesantes que me gustaría abordar en el tema mexicano, ujú. que es como el tema de la reforma a la ley de amparo, algo creo que bastante importante que puede perjudicar en tema incluso económico, la verdad, y pondré, quisiera comentar algunos puntos siempre aterrizados a nivel individuo, más allá de, porque, a ver, ese tema de la ley de amparo salió más que nada por Salinas Pliego y por todo el desmadre que traen y otras cosas. O sea, la verdad es que es un tema ahí, muy político, pero no tiene repercusión en un grandes empresarios, siempre hay que aterrizarlo a lo que le puede pasar a un ciudadano común, que creo que es ahí Así es. el punto de inflexión. Ujú, Y hay un punto interesante que está sucediendo en México, que es el tema de la reinversión de capital extranjero en México, pero sobre todo ha habido un repunte en el último año, que creo que es importante darlo a conocer, de salidas de capital de México. O sea, es, pero impresionante. O sea, revisando cifras de Banjico, es bastante fuerte las salidas de capital mexicano hacia inversión en el extranjero. Eso implica un poquito la paradoja de dónde estamos parados como país, ¿no? ujú. Pero bueno, entonces, Fer, sí, me gustaría como que empezáramos con el tema de Estados Unidos. Creo que haciendo un recap más o menos y ahí vamos desmenuzando si gustas, como lo que ha sucedido un poco en tema cronológico, tenemos el tema arancelario. Sabemos que en 1 de agosto lanza un arancel universal del 10% con países que tienen un superávit comercial y un 15% de países con que tiene Estados Unidos un déficit comercial. Después justamente se implementaron ciertos aranceles específicos por país, entre ellos, por ejemplo, un 50% a Brasil, 25% a la India, 15% a la Unión Europea, que ha tenido ciertos acuerdos de cierta forma. Hizo una suspensión en agosto de 2025 también de los famosos minimis, donde elimina una exención de los $800 para productos de bajo valor, donde al final te va a terminar cobrando un arancel de cierta forma. Y esto ha propiciado que haya incrementado una recaudación histórica arancelaria en Estados Unidos de un aumento de un 252% comparado a julio del 2025, lo cual resulta interesante. Con todo esto al olvidar, y es aquí donde quisiera ir metiendo el tema de que al final sabemos que implementa el famoso Act, que de hecho ya empieza el ejercicio fiscal en Estados Unidos el 1 de octubre, el día de ayer. Bueno, el día de ayer, que hoy dos que estamos grabando, este, pues el nuevo ejercicio fiscal y empieza todo este tema del famoso de Big Beautiful Bill Act, donde al final, pues justamente implementa ciertos temas arancelarios, recortes educativos, recortes a los estímulos fiscales para temas eólicos, dándole apoyo nuevamente a las energías fósiles. Entonces viene todo un tema estructural, sin embargo, creo que se ha mantenido la estructura de Estados Unidos en ir amenazando en tema arancelario. Se está propiciando el tema de hacer acuerdos bilaterales como siempre le ha gustado hacer a Estados Unidos, a nuevamente una suspensión con China de cierta forma en estos acuerdos que está llegando y de cierta forma uno de los puntos importantes que incluso anunció y por ahí hizo un comentario bastante interesante que sabemos que va a repercutir con México es el famoso el TECMEC, ¿no? Donde dijo que incluso se pudiera estar hablando de un acuerdo bilateral más allá de un acuerdo trilateral, lo cual de cierta manera pareciera que Estados Unidos va a decir, a ver, sí vamos a tener un acuerdo económico, pero es Estados Unidos con México, Estados Unidos con Canadá. Y vamos a ver qué puede implementarse de esa medida. ¿Tú cómo ves todo este panorama? ¿Qué has visto por allá? ¿Qué ha sucedido? Yo te diría, uno en cuanto al recap que haces de aranceles muy atinado, sí, en efecto, ya es algo que está,
en vigor y que de alguna manera ya está traduciendo en diferentes precios y situaciones para la gente. Platicamos, creo que también la última vez, sobre esta idea de, oye, la economía es un gran transatlántico y pues irse ajustando, irse moviendo a ese cambio de rumbo toma tiempo. Yo creo que aún estamos en ese cambio y a qué voy con esto, pues cuando ves indicadores o temas que todo el mundo sigue, como por ejemplo la bolsa, pues la bolsa sigue rompiendo máximos históricos, ¿no? Por ejemplo, entonces todo el mundo está moviendo ahí su dinero, sus inversiones. Este, mm, Creo que dos indicadores que siguen aquí en Estados Unidos de manera muy, muy precisa y que sí son interesantes de comentar. Uno es la inflación. La inflación ha estado ligeramente arriba de lo esperado, pero no disparada. Y a lo mejor aparte lo que esperaban ver con el tema de los aranceles, los economistas siguen diciendo, esperen porque viene el efecto todavía no se está viendo traducido en números. Y obviamente tiene que ver con lo que estás comentando. Y el segundo indicador que sí es bien interesante es el mercado laboral, que ese es el que se está viendo ya desde hace unos meses que está súper estancado. Prácticamente está en lo que digan los economistas, equilibrio, es decir, tenemos la misma oferta, la misma demanda, pero eso no significa que se estén añadiendo trabajos y que quien está buscando trabajo lo esté encontrando y pues, hay un gap ahí donde hay un montón de gente que está justo en el mercado y eso le está poniendo presión a la economía. Súmale que ha habido despidos masivos en el gobierno y también calladitos, muchas empresas grandes han estado haciendo lo que llaman aquí layoffs, que básicamente son recortes de personal, donde hay un montón de gente que ha salido de empleos fijos y pues ahora está buscando de alguna manera u otra em, generarse ingresos. Aquí como paréntesis nada más, tema político también uno, precisamente la institución que emite la información sobre inflación y sobre trabajo, ahí también Trump le puso el dedo y a la persona que lo venía haciendo salió a medios a decir que no lo estaba haciendo bien, que no, que estaba manipulando las cifras sin ningún fundamento. Básicamente era alguien que no le caía bien y pues bueno, la despidió, la sacó de la jugada y todavía no tenemos confirmado aquí quién va a ser el nuevo encargado. Habían propuesto a alguien que era pro-Trump, que se preocupa, la gente estaba preocupada que fuera a manipular cifras. Estaba leyendo ayer que el Senado ya no lo va a ratificar, o vaya, lo bajaron de la carrera, pues, ni siquiera llegó a audiencias. Hoy no sabemos quién va a ser el que sigue, pero sí es un tema crítico porque precisamente mucho de la transparencia económica y de toda esta idea de cómo funcionan las cosas aquí en Estados Unidos, pues viene de tener instituciones fuertes donde la gente que está ahí sentada provee información objetiva, independientemente de quién esté gobernando. Y pues por eso estos dos indicadores, inflación y tema laboral, se vuelven críticos. Pero entonces, regresando a lo que comentaba, inflación ligeramente arriba, mercado laboral como estancado, sin mucho movimiento, cada vez más gente fuera de tener un empleo fijo, bolsas de máximos históricos. La realidad es que, por ejemplo, temas como yo te diría gasolina, sí es algo que de pronto veo en los anuncios que están en las diferentes marcas que hay aquí y sí se siente que ha bajado. Pero igual, temas de costo de vida, otras cosas como por ejemplo alimentos, creo que está igual ahí en México, igual se han subido un montón en los últimos años y está difícil de recuperar. Y creo que hay otros artículos, como bien estamos platicando, que van a ser impactados por los aranceles y que eventualmente se irá sintiendo cada vez más el rigor. Yo te diría como ejemplo, hay nada más anecdótico, acaba de ser cumpleaños de uno de mis hijos y nos pidió algo que se tuvo que traer de Reino Unido. Se hizo la compra y llegando aquí a territorio americano me llega de UPS un mensajito. Oye, tienes unas tarifas extras que pagar. Fue más de la mitad del valor de lo que estábamos comprando, lo que tuvimos que pagar de impuestos, ¿no? Y eso que es UK, que en teoría con UK hay un acuerdo Un más acuerdo. blando que el resto de Europa. Pues bueno, ya veremos cómo se va alineando esto. Ahí creo que también Trump de alguna manera lo sigue jugando, algo que él está observando y creo que todo el mundo ha ido aprendiendo, que también lo decías bien, le gustan los acuerdos bilaterales. Me gusta como trabajar la negociación en corto, uno a uno, y muchos de estos aranceles que mencionaste, por ejemplo, caso Brasil, han sido viscerales. Hay un tema político ahí atrás, en donde él apoya a Bolsonaro trae una serie de problemas en Brasil, y pues ahorita le está pegando a Lula en el sentido de pegarle con estos aranceles a la economía brasileña. Y de nuevo, la explicación más que nada es política, no hay una razón económica.
Pero obviamente jugadores ya como mismo Reino Unido, la Unión Europea, donde estuvieron con mucho jaloneo también ahí, Trump puso mucha presión, pues han ido acordando con Estados Unidos cómo llegar a estos acuerdos, o perdón, y estoy repitiendo, han ido acordando con Estados Unidos cómo aterrizar estos acuerdos, cómo ponerlos en cierta forma que les convenga a los dos lados, pero al final del día va a haber incremento en precios de uno u otro para el consumidor, ¿no? De nuevo, creo que hoy no se está sintiendo todavía el efecto. Creo que también, como lo platicamos la última vez, estamos en ese momento en que el barco está cambiando, está agarrando dirección. Yo creo que lo que se va a poner interesante va a ser más hacia 2026. Hay algunas cosillas que de pronto empiezas a ver que cambian de precio, empiezas a ver que son diferentes. Hoy no hay una queja enorme en cuanto a la cuestión económica en Estados Unidos. Creo que no es un tema ahorita que esté generando algún tema de incomodidad, al menos público grande que esté hablado. Creo que más bien toda la cuestión que observo aquí es del lado social, ¿no? Todo lo que está impactando, sobre todo políticas migratorias, temas que trae con los diferentes estados, sobre todo ha estado muy fuerte empujando a los estados demócratas en cuanto a, por ejemplo, temas de seguridad, que además ahorita una de las cosas que todo el mundo está llamando la atención es que pues, está desplegando elementos del ejército, quiere despegar elementos del ejército en más ciudades de las que ya tiene. Entonces, es más el ruido social, ahorita el que creo que se está sintiendo más, igual las cuestiones políticas, el evento horrible que hubo hace unas semanas también aquí, que también creo que ha ocasionado muchísima discusión, muchísimo debate. Está todo centrado en ese lado. Tuvimos también en estos días, hace una semana y media, si no mal recuerdo, toda la visita de jefes de Estado por el Congreso Anual de las Naciones Unidas. Este, y estoy haciendo referencia a ese momento porque por ahí leí y me llamó la atención y eso me hizo ver el discurso completo de Trump, que justo era una manera, expresó de manera lo más eh, no sé si clara, pero sí, de alguna manera, la forma más contundente de cómo ve él el mundo y de cómo está posicionando Estados Unidos en el mundo. Y yo te diría que para mí, después de escucharme la hora completa de lo que estuvo diciendo, sí veo una disociación en cuanto a realidades de Estados Unidos quiere ir para acá y el resto del mundo lo está viendo diferente. Un ejemplo muy sencillo ahí es, Trump claramente dijo, todos los países que están con la energía eléctrica Limpia. y todas Ujú. estas energías limpias, es el timo más grande de la historia. Sálganse de ahí porque van a acabar mal, ¿no? Y los empujó a eso o lo pidió, pues. Pero en los acuerdos ya de la Asamblea General, el resto de los países dijeron, no, seguimos por este camino y vamos a ver cómo hacemos con esto, ¿no? Entonces ahí vemos dos realidades a nivel global diferentes. Dejo de lado el tema de las guerras y todo lo que está pasando también, que creo que está muy Sí, escabroso meterse ahí, pero también sí dejó también, al menos lo que expresó mucho Trump, que no me sorprendió, pero creo que reafirma mucho lo que hemos estado también viendo, que para él Estados Unidos es como el top en el mundo el día de hoy, es lo máximo, todo el mundo sigue y dice lo que es Estados Unidos y pues Estados Unidos, wow, ¿no? O sea, está en su mejor momento, en su época dorada, creo que incluso dice en el discurso. Em, que de nuevo, yo creo que entendiendo cómo está el juego global, viendo cómo está China evolucionando en temas de inteligencia artificial, a pesar de que Estados Unidos está ahorita ya creando toda esta gran hub de inversión, algo que le ha puesto Trump muchísimo énfasis ha sido a las inversiones con todas estas em, famosísimas empresas, Apple, Google, Meta, perdón, todas estas grandes están ahí, ahora son sus grandes amigos y están hablando sí. ya de invertir. El mismo gobierno se ha metido a invertir en producciones de chips y demás. Este, si bien todo esto era como está sucediendo, creo que sí hay cierta preocupación, más bien porque Estados Unidos siga en esa parte de liderazgo que ha tenido hasta ahorita, porque la verdad es que China y otros países se lo están comiendo en cuanto a tecnología, en cuanto a desarrollo, en cuanto a visión. Y ahí, ahorita cierro mi intervención, que ya me alargué un poco, en cuanto a que justo leía un artículo que también creo que la reflexión es buena en el sentido de que las dos diferencias que hay el día de hoy entre China y Estados Unidos es que pues, Estados Unidos
la verdad es que de alguna manera se durmió en sus laureles las últimas épocas, ha tenido ya un poco más de desorden en cuanto a su planeación, en su manera de crecer y demás, y creo que ha hecho más evidente en estos brincos estos últimos años entre un post-Obama, primer término de Trump, lo que pasa con Biden, Trump en su segundo periodo, que cuando ves sobre todo estos últimos cuatrienios, pues ha sido como altas y bajas para Estados Unidos sin estar muy concentrado en ese papel de liderazgo que a lo mejor antes tenía. Y la verdad es que China trae un plan de 20, 25 años muy consistente que hoy están viendo frutos a lo que hace 20, 25 años sembraron y su visión sigue siendo de 20, 25 años hacia adelante y en ese sentido están funcionando. Creería yo que sí, y ya lo está hablando mucha gente, China, al menos en cuestión tecnológica, sí ya se fue mucho más adelante que este lado del mundo, específicamente que Estados Unidos. Y pensando en cómo se va a organizar la economía, en cómo vienen las cuestiones económicas a futuro, pues sí, China va a estar en otro momento y Estados Unidos va a tardar todavía en impactar y más por el tema que Trump está yéndose a muchas bases, a muchas cosas que eran, yo digo que eran de la época de nuestros padres, de los 60, 70, todo este tema de combustibles fósiles, a lo mejor sí mucha inversión en tecnología, pero hay otras serie de procesos y cosas que siguen todavía haciendo de manera muy arcaica. Entonces, creo que Estados Unidos va a seguir siendo un motor económico mundial, pero sí va a haber un reacomodo en las próximas décadas que ahora nos va a tocar vivir y vamos a ir viendo cómo se va moviendo todo. Traducía al día de hoy y en resumen, después de todo este rollazo, hoy aquí en Estados Unidos, digamos que seguimos igual con muchas cosas. Se me fue a tocar el shutdown por ahí, ahorita si quieres, ya que vuelva a intervenir, lo tocamos, pero la verdad es que hoy, como ciudadano a pie, hay algunos ajustes, pero estamos como en un gran impasse económico, más bien lo social es lo que ha jalado la atención en estos meses. Híjole, Fer, tocaste varios puntos importantes y sobre todo ahora sí que el último pedazo que se me hizo muy interesante y ahorita estaba razonando un poquito lo que estabas comentando y quisiera establecer un punto, como un paréntesis de lo que estamos platicando para hacer un planteamiento interesante, que bueno, creo que es interesante en el sentido de, tú hablaste y comentabas de la trayectoria de Estados Unidos con Obama, Trump, Biden y nuevamente Trump, y cómo se ha visto el movimiento y que el China ha crecido de forma impresionante en tema de desarrollo tecnológico. Este bypass de decir que AMLO, bueno, es que AMLO era igual, pero Trump ir por las energías fósiles cuando todo lo demás están yendo por el tema de energías limpias, donde al final en la ONU se estableció de que pues, van a seguir bajo ese factor. Evidentemente, uno de los grandes los autos europeos y evidentemente a China, pues es al que más les conviene pues el seguir por esta vía porque son los que están produciendo más autos eléctricos en esta situación. La verdad es que Estados Unidos está despegando, todo lo de Stellantis, Ford y General Motors pues están pues sí implementando autos híbridos, han quedado un poquito rezagados con el tema eléctrico. Tenemos a Tesla, evidentemente, que pues bueno, por eso está tan enojado, evidentemente, Elon con su ex amigo, amigo del alma y hermano Trump. Ajá. Exacto. Entonces, pero hiciste un planteamiento interesante que es donde se traduce la disyuntiva de decir, bueno, y con esto que estamos viendo, estos frutos, digo, y no es para resolver el mundo, pero al final es un planteamiento lógico. Hoy, y planteo esta situación. Hoy en México estamos viviendo un cambio político muy fuerte. No sé si es para bien o para mal. Pareciera, al menos para mí de momento, pareciera malo, pareciera. No Ujú, quiere decir que así lo sea o que lo vaya a hacer. ¿Y a qué me refiero con eso? Que hay una concentración de poder impresionante para hoy por hoy Morena. Sin embargo, es donde quiero justamente hacer un planteamiento en comparación con China. Tú dijiste, China lleva un camino por delante con proyecciones a futuro. Sin embargo, esas proyecciones a futuro las puede hacer derivado de que existe un solo régimen, un solo partido que no sé si manipula, pero maneja al país, donde de cierta forma dice, yo te permito invertir, te permito generar, pero debe haber un departamento en tu empresa en China que esté el Partido Comunista involucrado para ver reportes, para ver firmas, para ver hacia dónde generar, hacia dónde quieren crecer las empresas y hacia dónde le meto dinero también, porque la verdad es que le meten lana.
de tal suerte que por eso se están desarrollando las empresas. O sea, hay una visión en conjunto muy interesante de las empresas privadas junto con el gobierno chino para ese crecimiento y al final poder establecer objetivos, metas y visiones a un largo plazo, como bien lo estás mencionando, que dicen yo tengo una visión para el 2035, tengo una visión para el 2045, cuando acá tenemos visiones de 4 años, visiones de que se pueden extender a otros 4 años adicionales, en México visiones de 6 años, en fin, ese tipo de cuestiones que al final, al no tener una claridad y que cuando hay un cambio de partido, pues evidentemente hay un cambio de visión, ¿no? Con este planteamiento o este preámbulo que hago es, ¿tú qué opinas? O sea, al final creo que una de las cosas que pareciera ser y pareciera suceder es que estamos yendo para el camino de prefiero un gobierno autoritario a un gobierno democrático, ¿no? Donde Ujú, incluso, a ver, incluso el mismo Salvador, ¿no? Nayib Bukele, todo ujú, este tipo en dónde está, lo que ha hecho, cómo es muy buen comunicador, porque no todo es miel sobre hojuelas, cómo ha crecido su percepción de seguridad, lo que le ha permitido la permanencia en el poder, el haber cambiado la constitución, el poderse haber reelegido con ciertos ajustes en beneficio propio, en fin, ujú. o sea, vamos a este tipo de cuestiones, un Venezuela, un Cuba, una China, una India, o sea, ¿sabes? O sea, como que este tipo de modelos económicos, modelos políticos, pareciera que se está extendiendo una Rusia, se está extendiendo y estos modelos democráticos, llámese Europa, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos todavía, incluyéndonos a México, pues pareciera que estamos jugando eso, pero ¿qué tanto está jugando a beneficio pensando tal cual? Y a ver, no podemos comparar China contra un Venezuela, contra una Cuba, contra un Salvador, porque realmente el modelo chino ha sido un modelo donde el gobierno no está directamente peleado con la iniciativa privada. Eso es algo que China lo ha sabido hacer. O sea, China dice, la iniciativa privada me necesita como yo lo necesito. Y entonces hagamos un acuerdo en conjunto para un crecimiento controlado, donde yo estoy involucrado, pero también le meto billete, porque me interesa mejorar justamente la calidad de vida de mi población. Y es una población enorme la que tiene, ¿no? Sí hay ciertos áreas de oportunidad, han sacado gente de la pobreza, pero hay ciertas zonas rurales que no han alcanzado cierto menú, pero para allá van, o sea, están construyendo infraestructura, se endeudan, crecen para crecer infraestructura para interconectividad entre las zonas rurales y urbanas. Y acá estamos creciendo en recaudación, porque hay recaudación histórica, que ya tocaré ese punto, pero que se está yendo a programas sociales, o sea, no hay un tema de crecimiento natural para poder generar un crecimiento en México. Entonces, con todo este choro que acabo de dar, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cuál sería tu opinión referente a tu comentario de por qué Estados Unidos pudiera estar rezagado, por qué China no? Y lo que estamos viendo a lo mejor con el comportamiento de México en ese sentido, de si al final el autoritarismo pareciera ser un modelo que hoy por hoy está jugando un papel fundamental en el mundo. Yo creo, vamos, ahí está como 10 programas para contestar eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, híjole, creo que es una respuesta muy compleja y por varias aristas. Una, la visión del mundo entre Oriente y Occidente es una realidad vaya, los chinos no entienden al mundo de la misma manera que tú y yo, que estamos de este lado del mundo. Estoy hablando ahí de Oriente Occidente, e incluso si hablamos de México, Estados Unidos, es súper diferente la visión de cómo hacer las cosas, ¿no? Por un lado, entonces creo que empezar a comparar ahí o querer entender un lado o al otro, simplemente estamos partiendo de dos bases totalmente Diferentes. diferentes, ninguna mejor o peor, totalmente diferentes. Este, en cuanto al autoritarismo, pues bueno, también es un tema que históricamente, sí, de alguna u otra manera siempre ha existido, ¿no? La evolución, creo que la historia humana, pues siempre hemos visto más bien todos esos regímenes autoritarios, llámense eventualmente monarquías, imperios y todo eso, donde era uno el que la movía y a ese había que supeditarse, y más bien hemos ido migrando con el tiempo a todo este movimiento democrático, que además está basado en una visión del mundo que vendrá de Grecia, Roma y demás, y que pues también era otra manera de entender el mundo en ese momento. Y bueno, se ha ido viendo como el estándar, digamos, global en la época que nos toca vivir. Pero también hay otro tema, la cuestión social, donde también tenemos toda esta tensión entre quienes tienen los recursos, quienes no, quienes necesitan de un gobierno y no necesitan, está entre comillas, pero de un gobierno que los cobije y pues quienes van
viéndolo de otra manera, ¿no? Y a lo mejor ahí también podemos hablar de teorías económicas o de visiones y demás. O sea, creo que es un tema demasiado amplio. Yo ahorita más que irme por alguna de esas aristas, intentando simplificar la respuesta, creo que me iría un poquito con lo primero, que las visiones del mundo y las visiones de cómo pensar las cosas sí han cambiado. Yo te diría que los americanos se han quedado, al menos en lo que les he aprendido en estos 10 años estando aquí, viendo, estando mucho más cerca, platicando con muchos, se han quedado en que ya hicieron ellos las cosas, en que son los líderes, en que son los buenazos y de alguna manera perdieron la visión o la brújula de cómo ir moviendo ese liderazgo y lo decía hace un momento, se durmieron en sus laureles y ahora estuvieron metidos en otros temas, muy distraídos, muy con temas internos, con temas a veces, también hay que decirlo, ridículos, todo el tema de, digo, no es que esté de acuerdo, pero sí, por ejemplo, todo el tema de diversidad que se generó eventualmente en algún punto aquí en Estados Unidos y que consumía, las discusiones hace 3 años eran sobre cómo usar los pronombres, ¿no? Ujú. Hoy Trump lo borró de un plumazo, que creo que se fue al otro extremo. Sí, No, por eso no totalmente. creo que haya que quitarlo, pero digamos que quitó de la mesa ese tema. Que estuvo Ujú. bien, pero lo que voy es que se consumían horas y miles de horas, hombre, a todos los niveles hablando de los pronombres aquí en Estados Unidos, cuando a lo mejor el tema tenía que haber sido cómo resolver X o Y tema social o mundial, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que Estados Unidos se distrajo, creo que perdió justo esa brújula, perdió objetivos. Si bien sigue siendo la economía más grande del mundo, los que más consumen, los que más la mueven, ya no hubo un plan razonado y de largo plazo. Creo que ahí fue donde se distrajo cuando China, precisamente en una visión totalmente distinta del mundo, de alguna manera lo mantuvo, ¿no? Y el plan está ahí y las cosas sabemos que sus, em, su visión, de nuevo lo decías, es de 20 a 25 años lo que hacen, ¿no? Y están educando a los niños en las escuelas, le están pidiendo ya inteligencia artificial porque saben que en 20 o 25 años que estos chicos sean los jóvenes que están entrando a la fuerza laboral, es un skill que van a necesitar. Y hoy en Estados Unidos eso ni se está discutiendo si viene el currículum o no. Y ya China lo está pidiendo, ¿no? ¿Y a qué voy? Estoy hablando otra vez de los polos grandes globales, pues ahí tienes en medio todo iba a decir arcoíris, pero no necesariamente arcoíris, una múltiple cantidad de matices con situaciones sociales completamente diferentes y realidades completamente diferentes. Y quedándome nada más con México, pues también venimos de 70 años de un régimen autoritario, de alguna manera, la dictadura perfecta que estuvo ahí, y de luego vinimos a un cambio que nos hizo regresar a ese mismo modelo con el mismo partido, y ahora nos fuimos al otro extremo donde llegó una corriente de pensamiento completamente diferente, que también, ojo, también esa corriente trae un plan, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la famosa, del famoso Grupo de Río y de toda esta visión de ir tomando control de diferentes formas y con diferentes pasos de los países. Y ahí tienes así como receta a Venezuela, tienes como receta lo que está pasando en Colombia, se intentó en Bolivia, se intentó en Ecuador. O sea, se ha ido replicando, pero yo creo que ahí sí hay un grupo que trae un plan con cierta visión distinta del mundo y que de alguna manera se ha ido aplicando. Entonces, México, ¿dónde queda? Pues creo que es un terreno fértil porque, de nuevo, cuando quita lo económico, olvídate ahorita del tema de que la verdad es que México en general ha estado muy fregado por mucho tiempo y sigue aguantando. La verdad es que sigue aguantando, es un gran país desde ese punto de vista. Pues también socialmente la gente no es educada, la gente no necesariamente discute, la gente se distrae con la casa de los famosos en lugar de estar entendiendo y viendo otra serie de cosas. Pues es terreno fértil para que este modelo de, oye, te doy dinero y votas por mí, y si no votas se te va a acabar el dinero, pues funcione, ¿no? Y no hay más razonamiento allá de eso. ¿Y qué resulta? Pues que quienes tengan el control y el poder, y de nuevo, yo creo que estamos viendo este plan que eventualmente el Grupo de Río y todos los que están metidos ha ido modelando, porque de nuevo y si lo platicaba con gente, es el mismo modelo que están siguiendo para otros países donde hemos visto extremos. Este, el grupo de control lo puede hacer, pero si hubiera sido, a lo mejor este mismo control lo hubiera tenido el tricolor, o lo hubiera tenido el azulito, o lo hubiera tenido quien fuera, y estarían haciendo cosas de otra manera, pero a lo mejor también acabando con esto. Al final del día hay un tema de poder, hay un tema de control que el grupo que está al frente lo va a querer hacer y va a estar alineado a pues, otros grupos fuera del país, más ahora que estamos tan conectados, donde habrá simpatías o no. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues México es terreno fértil
por la cuestión social, por la cuestión educativa, por la cuestión ahí sí también, subimos lo económico, donde pues, la gente también ha estado muy fregada y pues el tener recursos sin mucho esfuerzo siempre cae bien. Y pues sí, estamos viendo que quienes tienen hoy el poder pues están siguiendo ese plan y trayendo esas acciones. Que a nivel global estén coincidiendo en otros países situaciones similares, justo lo estamos observando y creo que platicábamos el año pasado cuando estábamos con estas, estos análisis sobre lo que venía en la elección en ese momento entre Kamala, Trump y demás, pues Ujú. decíamos justo, hay como, había como un viento a favor de las derechas, ¿no? Extremas tipo Trump, donde, pues, oye, hay mucho autoritario y demás, pero pues está cayendo en ese sentido, pero también acabo de hacer el ejemplo donde pues, Latinoamérica más bien está en el otro lado, está con los de izquierda, ¿no? Milei acaba de Entonces, tener un revés, por ejemplo, ¿no? exacto. Entonces, al final me creo que es parte de evolución de los países. Yo creo que algo que a lo mejor podría tener en toda esta lectura y también en todo este rollo, al final del día la gente quiere seguridad, ¿no? Quiere saber que las cosas funcionan, estar de alguna manera tranquilo. Creo que también hay un vacío de liderazgo enorme y también cuando platicas, incluso desde nuestra generación y gente, bueno, mi generación, tu generación y gente más joven, este, hay mucha gente que dice, es que a mí no me importa el gobierno, a mí no me interesa meter en política, que hagan lo que quieran y demás. Lo entiendo desde el punto de vista de comodidad, pero a la vez, pues justo le estás dejando las decisiones a quien sea, a quien esté ahí sentado y pues si votaste por ese o no votaste y no protestaste, pues te la estás comiendo igual porque pues estás teniendo que hacer o seguir lo que el grupo esté poniendo. Entonces, esa falta de interés por un lado y de liderazgo, porque tampoco hay figuras, y a lo mejor tu ejemplo de Bukele, buen comunicador, carismático y todo, que se ha impuesto a lo mejor no de la mejor manera en El Salvador, pero bueno, ahí está. Y en su momento ganó o jaló la atención. El mismo Trump pues, es alguien muy carismático que sabe hablarle a la gente y sabe llegarle a los puntos que la mueven. Pues jalan y la gente al no quererse meter a razonar, a realmente tener debates, pues es como lavarse las manos y pues bueno, que sea responsable que está ahí sentado, pero el ser esa responsabilidad es, pues va a hacer lo que quiere el que esté ahí sentado, ¿no? Y abre las puertas, la verdad es que a gente de derecha, como un Bukele, a gente izquierda, como un Maduro, no lo estoy comparando, simplemente estoy diciendo que pues tienen la oportunidad en su visión del mundo, en su visión de cómo van a hacer las cosas, hacer lo que se les dé la gana y llevar los países al punto donde quieren, ¿no? Digo, obviamente lo simplificamos en personas, pero pues son grupos completos, ¿no? Entonces, Totalmente. de nuevo, creo que es muy complejo y para mí creo que la base es la gente que de estos países, independientemente del régimen, de qué lado esté el régimen y demás, es, oye, estoy depositando ese no me quiero preocupar en tus manos, resuelve y que por lo menos quiero tener cierta seguridad básica de que pues, puedo comer, de que no se va a fregar la economía, de que puedo salir y no me va a pasar nada. Eso es yo creo que lo básico que todo el mundo quiere, que de ahí a la realidad, de nuevo, a un Venezuela que en este momento estuvo horrible, que hoy están también bien fregados, o en Estados Unidos que hemos estado platicando que aquí la economía todos no sabemos para dónde va, pues sí, o sea, son realidades que uno tiene que enfrentar en el momento en que se dé esa decisión y más por desinterés, lo estoy diciendo, porque al final del día el modo democrático pues es votar y das tu decisión hacia alguien, pero creo que muchas veces hoy, al menos desde me vale, haz lo que quieran y no me molesten, pues está el riesgo ahí y justo se abren puertas para estos regímenes más autoritarios o de mayor control y le cedemos el poder a que hagan más sus cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que te solté una pregunta Sí, así ya filosófica, hasta cierto punto filosófica de a ver qué es lo mejor, pero bueno, muy, muy bien doctorado, aterrizado, digo, Fer. me sentí en mi Exacto, examen de doctorado y eso que no estoy en ese estudio. exacto, exacto. Me sentí sinodal por un momento nada más con Exacto. esa pregunta. Pero, oye, eh, a ver, coincido contigo y rescatando tu último comentario para de ahí justamente hilar es este tema de la parte de la política donde das tu voto y crees que con eso ya cumpliste tu deber y prácticamente le cedes el control a la demás persona y no cuestionar cualquier cosa, creo que es lo que ha logrado hacer fanatismos a ambos lados, ¿no? O sea, tanto a los que están junto con o creen en la ideología justamente, y bueno, no sé si realmente creen en la ideología, porque también eso podría ser cuestionable, si en la ideología, tanto en este caso a lo mejor de Morena, específicamente de Morena, o la ideología de todos los demás, incluso hasta una ideología que no me queda claro cuál sería,
iba a decir Convergencia, cuando sí se llamaba, de Movimiento Ciudadano, ¿no? Ujú. Este, porque él se ha despintado mucho de, a veces vota con Morena y a veces está en contra de Morena, pero no está con el PRI y el PAN, a Ujú. veces, o sea, es un poco muy raro su tema, pero bueno, a veces vuelve fanatismos y sesga totalmente el juicio de las personas y en los debates que no logras hacer un debate, porque cada quien está en su cerrazón de decir, oye, pues yo creo en esto y yo digo que está mal y no me sacas de que está mal. Ujú. Y los que dicen, no, es que esto es mejor porque antes robaban y robaban y robaban y no lo sacas de ese discurso. Entonces, ninguna de las dos partes, evidentemente, por eso no llegas a ningún acuerdo. Y con esto justamente quiero aterrizar y quiero venirme hacia el lado mexicano. O sea, creo que una de las cosas que está sucediendo del lado mexicano, recientemente publicaron, bueno, está todo este proceso legislativo de pues la política económica para el 2026, las reformas al tema fiscal para el 2026, todo lo que se está haciendo, la recientemente propuesta de reforma que se lanzó en septiembre, que está pues, caminando y que creo que hay que acotar algunos puntos, pero antes de llegar a este punto, quisiera tocar un poquito el tema económico de cómo está el país y creo que hay ciertos datos bastante interesantes de dónde estamos. O sea, creo que la presidenta tiene un gran índice de popularidad. Eh, yo cada vez la veo más autoritaria, por eso mi comentario de hace ratito, o sea, cada vez la veo más autoritaria. Evidentemente, pues tiene un poder impresionante Morena, ya sabes, donde al final todo lo que haga, pues en este caso a lo mejor la oposición, ¿no? Llámese alguien de PRI, alguien del PAN o incluso alguien de Movimiento Ciudadano, totalmente es tachado, investiguenlo y no lo sacan de ahí, pero cuando le toca la bolita a alguien del grupo de control, en este caso Morena, lo defienden y no es que no hay pruebas, o sea, es un discurso cuando me conviene y cuando no, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, pues para mí es justamente cuando no se mide con la misma moneda y en ese discurso. Y en este caso quiero justamente tocar, o sea, porque hay puntos importantes de que lo que ha sucedido por el tema de seguridad, pues han bajado los índices de homicidio, al menos con el tema de lo que produzca INEGI, sin embargo, han incrementado los de desaparecidos. Entonces, jugar un poquito con los números de la manera de medir, pues es el discurso que lo ha hecho Nayib Bukele, que lo ha hecho Trump, o sea, que lo hace medio mundo, o sea, no es algo nuevo, o sea, es algo que está sucediendo. Sin embargo, Siempre. creo que Ajá. aquí, exacto, o sea, es algo que siempre se hace, usan los números a su conveniencia y publican y el discurso va en función a esa conveniencia, no es exclusivo de Morena. El tema es cuando falta ese análisis de lo que está sucediendo y me quedo solamente con lo que me dicen y realmente no indago en lo que está sucediendo y es donde justo a tu punto es ya cedí mi voto y lo demás me vale y ya no me preocupo y simplemente defiendo el discurso ciegamente de quien me lo dice, sea quien sea, porque Ujú. si en la contraparte fuera el panel que tuviera todo el control, haría también yo creo que el poder corrompe y entonces al final estarían haciendo a lo mejor del otro lado, es decir, todo el tema económico, magnate y todo ese rollo distinto, pero también harían cochineros, lo mismo el PRI, evidentemente, cuando en su momento lo tuvo, este, creo que no al nivel que hoy lo estamos viendo, o no había redes sociales, que también puede ser, que no se veía todo lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces, un poquito que creo que también ese es el punto interesante. Sin embargo, si nos vamos al tema económico, creo que hay un punto interesante del por qué pudiera ser un poco preocupante algunos aristas. O sea, tenemos el tema de la posible renegociación del TECMEC, donde al final México, su gran aliado comercial es hoy Estados Unidos, donde ya le cerró las puertas a China, o sea, le metió aranceles importantes a China. China ya se está, pues obviamente ya también dijo que está en desacuerdo con esa decisión, porque sabemos claramente que la decisión, eh, México, el discurso es para proteger el mercado mexicano, tras las líneas se lee que es un poco más de la arista de no quedar mal con Estados Unidos por la Ujú. relación que tenemos, Ajá. evidentemente. Y a lo mejor a este tema de que al final Estados Unidos está peleando con Brasil, uno de los principales países que le puede dar un apoyo a China es Brasil para entrar al mercado. Entonces, que al final están teniendo acuerdos interesantes entre China y Brasil. Entonces, creo que más bien China pudiera estarse beneficiando de esta situación y ver cómo se mueve. Sin embargo, hay una de las cosas que hemos platicado en este sentido es cómo ha ido disminuyendo el tema. Se habla de inversiones extranjeras directas en México, récord, ¿no? Lo cual, pues sí, evidentemente ha ido creciendo, sí ha habido un crecimiento sostenido de inversiones extranjeras en México. Sin embargo, creo que el tema que tendríamos que estar observando es cuánto representa de inversiones directas nuevas y cuánto son reinversión de utilidades.
Y creo que uno de los puntos importantes es ver justamente las nuevas inversiones, porque una nueva inversión siempre te habla de la estabilidad y la creencia que tienen nuevos postores hacia con nuestro país en este caso. Y entonces, si vemos una tendencia del 2018 al 2025, de hecho hubo un ligero beneficio repunte en 2025 comparado con 2024, pero tenemos en 2018 que las nuevas inversiones representaban el 32.7, 2019 el 25.8, 2020 el 22, 2021 hubo un repunte, 26.9, 2022 25.2 y luego en 2023 baja drásticamente a 14.4, 2024 8.4. Y en lo que va justamente ahorita del primer semestre de 2025, que son las cifras que tenemos hasta el momento, un ligero repunte de 9.2. ¿Qué quiere decir? Que ha estado yendo a la baja y pareciera un ligero repunte hacia el alza de esas nuevas inversiones que están llegando a nuestro país, pero entonces prácticamente ese crecimiento potencial de la inversión extranjera ha sido por reinversión de utilidades principalmente, lo que está generando y al final es porque Ujú. tienen el negocio ya establecido y a lo mejor moverse les podría salir mucho más caro y al final por eso también podemos ver que hay empresarios que no alzan la mano porque el único que le están pegando durísimo es a Salinas Pliego, pero todos los demás están muy calladitos con todo lo que está sucediendo. Ahora, creo que un punto importante que me gustaría justamente comentar es, ok, vemos el tema, se habla mucho de la inversión extranjera directa como récord histórico, pero creo que también hay que ver la contraparte, que creo que es un dato interesante. De, ok, ahora hablemos de las salidas de capital de México hacia buscar nuevas oportunidades en el extranjero, lo cual justamente aquí pareciera que prácticamente hay un repunte importante de, vamos a pensar que del primer trimestre del 2024, donde había salidas de capital de 676 millones de pesos, hoy por hoy estamos hablando de una salida en el segundo trimestre de 2025 de 4.998 millones. Wow. O sea, es evidentemente seguimos teniendo un superávit de inversión extranjera, perdón, dólares, estoy hablando en dólares, de inversión extranjera, es decir, hay más inversión extranjera, evidentemente, de lo que sale. Sin embargo, entender un poquito ese grafiqueo de decir, las nuevas inversiones que llegan, quitando el tema de reinversiones, las nuevas inversiones que llegan comparadas con las inversiones de México hacia el mundo, ya hay un déficit. Es decir, ya hay más salida de dinero que lo que está entrando nuevo al país. Y creo que eso es un indicio de dónde se está viendo a México en esta jugada de si principalmente existe alguna certidumbre jurídica para poder hacer negocios hoy en México y que el día de mañana no haya un tema contra contra la iniciativa privada, ¿no? En esta situación. Claro ejemplo tenemos a Campeche, ¿no? Con el tema de que hubo una reciente expropiación justamente de unas hectáreas para poder hacer un tema social, quitando hectáreas a un tema privado, con este tema de expropiación. Ahí una de las cosas interesantes es que al final prácticamente la entrega de la tierra tendría que ser casi inmediata, con una posibilidad de pago en un plazo de 10 años. O sea, puta, es una locura. Ya, Entonces, claro. ese tipo de situaciones con incluso un tema de la reforma, con el tema de la nueva corte, el nuevo poder judicial, donde evidentemente hay curva de aprendizaje, pero la verdad es que es risorio ver lo que se están enfrentando en esa curva de aprendizaje, más no haber tenido una carrera judicial, pues a veces están siendo de risa lo que está sucediendo con las resoluciones judiciales, de cómo se están abordando, de qué forma en ese sentido, y al menos desde el punto de vista fiscal, están siendo muy tajantes de 2 más 2 es 4 y no hay forma de interpretación. Es la directriz justamente del presidente de la Corte, de la famosa Lenia Batres, Hugo Galear y todo este rollo, pero al final es como esa tendencia en esta situación. Ahora, a eso le añadimos justamente ahora sí el tema de la reforma a la ley de amparo y evidentemente al paquete económico y específicamente basado en lo que se espera para 2026. Hay mucha, cuando de repente veo publicaciones que hace el SAT en redes sociales, pues una de las cosas que hay demasiado es que la gente se queja porque hubo una disminución de devoluciones de impuestos y solicitó de información adicional para poder tener esas devoluciones de impuestos de un asalariado, de, oye, ¿pagaste realmente a tu médico? ¿Qué servicio te dio? Tu médico es no está irregular, por lo tanto no te devuelvo. Todo eso se pasó, hubo una disminución importante de devoluciones, hubo varios errores en el sistema
Y entonces ahorita con el paquete económico se está robusteciendo a los actos de la autoridad en contra del contribuyente, limitando la protección del contribuyente. Entonces, esto realmente para mí, en parte de lectura, es ir en contra prácticamente y siempre lo he dicho, creo que el gran problema de este tipo de situaciones, evidentemente tiene que ser todo de forma equitativa y todo el rollo, pero hay veces que por actores políticos y económicos, por ejemplo, en este caso Salinas Pliego, con el tema de que al final este acuerdo millonario, esta situación millonaria que tiene por haber aprovechado un tema de consolidación fiscal y aprovechar unas pérdidas fiscales en 2013, cuando en ese momento estaba vigente la ley y te permitía hacerlo, pues justamente lo que están peleando, decir, oye, no me puede ser algo retroactivo porque lo hice en el momento en que la ley estaba vigente y me lo permitía. En 2024 en adelante, efectivamente no, pero yo lo hice cuando estaba vigente y es lo que se está peleando en este sentido. Aunado a eso, justamente, pues el tema de la red de amparo es lo que está provocando es que no te puedes amparar o hay un punto importante del famoso interés social donde en un momento dado dices, oye, no te puedo dar el beneficio de justamente de la suspensión del acto reclamado en tanto se resuelva como para poder proteger tus derechos y todo este tipo de cuestiones. Simplemente en materia tributaria o incluso para materias de la UIF en temas de bloqueo de cuentas, pues prácticamente es hasta que no se resuelva, no te dejo seguir. El problema está, dices, oye, pues es que sí, los grandes empresarios y Salinas Pliego debe mucho dinero y entonces sí, pero a ver, aterricémoslo justamente a un nivel terrenal. Vamos a pensar lo que sucedió justamente en 2023 con el tema del régimen simplificado de confianza, el régimen más básico que existe en México, donde personas físicas que no sean socios de personas morales, es decir, que no sean socios de alguna empresa, de cierta manera, alguna sociedad, pueden tributar y tener ingresos hasta 3.5 millones de pesos en el año. Es decir, son pequeños contribuyentes, ¿no? Y por no haber presentado la anual del 2022 en tiempo o alguna situación de por medio, en 2023, en octubre de 2023, el SAT o el padrón justamente del SAT quitó a todas las personas físicas del reciclo irregulares y los llevó a un régimen de empresarial, causando un tema de impuestos importante porque las tasas máximas del reciclo era 2.5% sobre el ingreso cobrado y te puedes ir hasta un 35% justamente en el otro régimen. Entonces hay una carga monetaria importantísima. ¿Qué muchos hicieron? Pues justamente unos los dejaron ir, otros se ampararon y ese tipo de cuestiones. Y dentro de este amparo, justamente que algunos pudieron haber promovido, solicitaron la suspensión de ese acto. Por lo tanto, es decir, permíteme seguir como reciclo en tanto se resuelve porque pues, hay una carga monetaria importante. Sin embargo, ¿qué empezó a suceder? Y ahora mucho más, porque ahora ya va a suceder eso, ¿no? Es, pues no te puedo dar la suspensión por un tema de interés social porque vas a perjudicar el erario público. Y entonces, como yo necesito que no perjudiques al erario público, es, me pagas y si después sales beneficiado, pues ya vemos cómo te devuelve, ¿no? Entonces, mientras, o sea, ese tipo de cuestiones para mí es cuando solamente se escucha un discurso totalmente de lo que existe allá afuera, totalmente de un pleito político que existe entre un gran empresario y todo el rollo, pero cuando tratemos de aterrizarlo a decir, a ver, ojo, no se trata, porque ellos sacan su dinero, se van o hacen lo que quieran. El tema es los que quedamos de este lado y que no reclaman porque le dice tu voto, ya no me importa y yo ya cumplí con mi obligación de votar y ahora sí, hagan lo que hagan, ¿no? Seamos críticos, veamos lo que está sucediendo, cómo me va a perjudicar, porque esto, honestamente, lo que va a empezar a provocar también es, ¿sabes qué? Si va a estar tan agresiva la autoridad, me vuelvo informal Ujú, y a ver cómo recauda. O sea, me ujú. vuelvo informal porque me siento más seguro, más cómodo, no estoy en el ojo del huracán, no van a ir contra mí, etcétera. Y creo que eso es una de las cosas que va a empezar a provocar. Y entonces, si empieza a provocar esto, si estamos viendo salidas de capital, empieza a recaudar menos, no va a haber crecimiento, seguimos invirtiendo en cosas que no generan infraestructura en nuestro país, como para temas de nuevos empleos, muchas otras cosas que se pueden dar como país, porque todo se va a un gasto social. No estoy diciendo que esté mal, sin embargo, eso va a poderse ver mermado o van a extorsionar o van a apretar a los MIPIMES en ese sentido para decir, me pagas porque tengo un compromiso con la sociedad.
Y entonces, pues evidentemente eso va a traer mucho, un proyecto de posibles cierres de negocios y muchas otras cosas, lo cual creo que es un poco delicado lo que estamos viendo, analizando un poquito los números que está viendo en México, cómo Ujú, se vienen las nuevas políticas y a ver, y lo que pudiera suceder, posiblemente no suceda nada, pero siempre hay una posibilidad de que efectivamente esto sea pues un impacto muy fuerte económicamente el día de mañana, de que decir, bueno, pues oye, a ver, no, me estás midiendo igual, me estás llamando, o sea, me estás llamando evasor antes de incluso declarar, ¿no? Entonces, y me estás viendo como un posible como un delincuente en potencia antes de cualquier otra cosa, ¿no? Cuando los delincuentes de mano armada allá afuera no está sucediendo mucho, ¿no? ujú. Entonces, pues se están yendo con el tema económico, porque al final lo que necesitan es seguir recabando, recabando para poder dar cumplimiento a la Constitución, que es dar los programas sociales, que no, vuelvo a decir, no estoy en contra, no de todos, de algunos sí, Ujú. no, pero el tema de las pensiones y todo lo que está viendo, pues está bien, pero hay otros temas que yo creo que no tendrían sentido. Pero bueno, quería darte un poquito estos datos numéricos de cómo se ve, hacia dónde va, eh, desde lo que yo creo que pudiera suceder y no sé tú qué ves como para ir cerrando justamente pues, el episodio. Yo creo que está armando bien la tormenta perfecta para México en el sentido y vaya, los indicadores que estás dando son súper buenos, justo de lo que estás o queriendo transmitir. eh, son data points o que estamos ahí, que están cayendo poco a poco y que hay que mantener en observación, ¿no? Eh, igual desde el año pasado que platicábamos con las elecciones y demás, pues ya habíamos todo este cambio, más bien toda la consecuencia que traía el sexenio anterior, el cambio de gobierno que venía y que pues era una continuidad y anticipábamos que puedan pasar un montón de cosas. Este año se han dedicado sobre todo a darle a todas estas reformas estructurales legales. Creo que la más grande justo fue la reforma judicial, como bien mencionaste y como hemos platicado, y decíamos en su momento, oye, pues esto le causa una incertidumbre terrible a los inversionistas, ¿no? Ya no es el mismo esquema y creo que esa salida de capital, es de que se volteen los números en esos datos de inversión eh, hacia México o desde México, o se esté sacando dinero desde México, es como una consecuencia, ¿no? De la gente está de, oye, ya no hay, las reglas de juego ya no están tan claras, ya puede haber ahí Totalmente. como algunas reglas sorpresa y que no van a funcionar pues sí, obviamente los inversores fríamente ven su dinero y lo sacan. Ahora, cuando hablo de la tormenta perfecta, pues yo no nada más es ese elemento en el escenario, es el de las tarifas, lo dijiste tú elegantemente, el socio comercial de México, pero vaya, yo a la fecha no creo que sea un socio comercial, es Sí, bueno. el mayor mercado que además le demanda y le obliga a México a hacer un montón de cosas. Si Trump ahora sí creo que está en el momento de ponerse muy rudo con la renegociación de ese tratado y quiere sentar a México o ponerlo a hacer ciertas cosas, lo va a lograr porque pues México depende súper fuerte de todo lo que sale de allá hacia aquí a Estados Unidos. Y si se cae ese acuerdo, si se dejan de hacer esas ventas, ahí sí México la va a sufrir durísimo. Este, uno de los grandes temas en el sexenio pasado, pues era justo esa apertura a todo ese bloque de países, vamos a decirle, con pensamiento diferente, tendiendo más a la izquierda. China ahí entre uno de los grandes, porque les dio una entrada brutal y lo platicamos también el año pasado en las elecciones, justamente que pues, Estados Unidos había dormido y China estaba metidísimo en México. Ahorita ya por presión de Estados Unidos lo sacan, pero eso hace que México se quede solo de alguna manera, sin ese backup y pues enfrentando al monstruo americano, con además un ambiente Trump, pues ya está muy rudo. Entonces, cuestión de reformas en México que no están ayudando a los inversionistas, cuestión de aranceles, posible tratar de libre comercio, presión incluso del mismo Trump a traer producción aquí y sacarla de otros lugares del mundo, incluido México. Que además entre países estaba pensando, me soltaba los números, qué interesante, obviamente no se puede medir, pero si tuviéramos alguna manera de saber cuántas inversiones se detuvieron o ya no se hicieron en México, también creo que sería un tema súper interesante, porque Sí. vemos lo que llegó y lo que salió, pero cuánto había planeado que ya no se hizo, y creo que ese número, obviamente, de nuevo, no se va a saber, pero es un factor que no sabemos cuánto dinero se dejó de pensar si quieren mandar. Este, pero entonces, toda esta cuestión económica, al quedarse sin el respaldo de un grande, y digo, no porque estuviera bien o mal, pero China ahora es que no tiene respaldo, sino es más bien como un contrapunto muy fuerte a Estados Unidos.
Y además toda la situación interna donde también, digámoslo, o sea, si hablé del mercado laboral estancado aquí en Estados Unidos, al menos de lo que me han platicado en México está igual o más difícil, ¿no? Donde también el mercado laboral no está bien, donde pues igual las tasas de interés todo están relativamente altas, donde los temas de inflación igual no acaban de caer en un punto donde sean razonablemente buenos, o razonablemente buena, digamos, y hay una serie de factores que además también por ahí me lo tocaste y también hay que poner en la mesa y creo que también da para análisis algún día de estos que platiquemos otra vez. Este, sí, lo dijiste también de manera muy elegante, el régimen tiene que cumplir con ese mandato constitucional de los programas sociales, pero traduciendo de otra manera, ya como yo lo veo, pues abrió la cartera, tiene que seguir pagando miles de millones de pesos, de alguna manera tiene que salir de algún lado, pero pues está secando y todos sabemos la demanda de recursos que trae un Pemex quebrado, los grandes proyectos de infraestructura, exitosos o no, pero que están ahí y que demandan dinero, todo el mismo aparato gubernamental que demanda dinero y demás. La verdad es que pues, el manantial se seca, tiene que sacar recursos de algún lado. Sí, obviamente exprimir a los contribuyentes cautivos es una manera y pues todo el mundo va sintiendo el rigor, pero también en el escenario para México, interno y externo, no pinta bien. La realidad es que si algo pasara, México lo van a agarrar creo que muy mal parado y si es así como de aguas, porque se va a afectar a todo el mundo de manera seria. Este, Creo que es muy diferente el escenario que teníamos a lo mejor en el 2008 con la crisis que hubo desde aquí de las hipotecas, el mismo error de diciembre, además, creo que el escenario completamente diferente. Esperemos realmente que no pase nada serio, pero sí vale la pena como estar de nuevo, y lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, estar alerta, estar pensando en algún plan, algo que sea como un colchón, porque se puede poner muy serio el tema de México y puede repercutir de muchas maneras. Creo que justo esa tormenta perfecta están por ahí dando los factores. La pregunta es cuándo va a ocurrir, ¿no? Totalmente, Pero bueno, a totalmente, ver qué Fer. onda. Pues bueno, creo que hay mucho panorama. Vamos a ver, digo, a ver, ya van a empezar justamente con las puestas. Ya incluso México también empezó a hacer como estas mesas, pues, de sentarse de algunos temas del TECMEC. O sea, creo que ahí se puede definir también muchas cosas interesantes. En el sentido de si se mantiene o no, yo pensaría que se mantiene, honestamente, pero a lo mejor sí con acuerdos, híjole, no sé si, a ver, tal cual, que nos convenga a ambas partes en este sentido. No sé qué tan, bueno, no, sí, qué tan agresivo se va a poner Estados Unidos. Eh, este, pero bueno, veremos justamente que esa agresividad se transforme en un beneficio para México, evidentemente también. Y bueno, eh, veremos, o sea, justamente veremos. Creo que, a ver, yo sentenciaría, y a lo mejor me equivoco, que a lo mejor el tema del TECMEC pudiera ser la cereza del pastel que se está terminando de cocinar. Es decir, una vez que se llegue a ese o no acuerdo bilateral o trilateral, pudiera ser como la sentencia o el pastel o esa cerecita de decir, bueno, pues ya está armado, ya estamos de acuerdo y sobre esa base vamos a trabajar en los próximos 3 años, 4 años, lo que sea. Y en ese sentido, pues justamente veremos incluso Estados Unidos levanta la mano, porque la verdad es que no lo he visto, con el tema de pues, la agresividad de la reforma fiscal para 2026, con el tema de la reforma judicial, la forma de la sentencia, en este sentido a ver, no he visto, como que se han centrado más en el tema migratorio y de seguridad que en los temas económicos ahí como tal, y no sé si a lo mejor no le interesa a Estados Unidos de lo que está sucediendo justamente en México. Y a ver, y lo digo en el sentido de, pues también tus empresas están ahí metidas. O sea, la verdad es que todas las empresas IMEX que recientemente se va a estar por resolver justamente un tema de el doble cobro de IVA para las empresas de importación virtual por el tema de IMEX, una vez a la importación y una vez a la retención del pago de la mercancía. O sea, eso puede ser un tema económico importante para las empresas americanas. Entonces, es más, no estoy viendo, o a lo mejor no he escuchado o no me he metido a ver, porque a lo mejor sí están diciendo, pero pues, creo que son temas que veremos cómo van evolucionando en ese sentido, y pues sería interesante ver en dónde termina parado prácticamente la decisión de la postura mexicana hacia el sector comercial, llámese grandes contribuyentes, llámese, bueno, las grandes empresas y las pequeñas y medianas.
que ojalá, la verdad es que no sean tan agresivas con estas MIPYMES, porque si MIPYMES, pues olvídalo, o sea, no hay suficiente mercado laboral para que contrates a toda la gente y no te va a alcanzar con lo que puedes cobrar a las empresas que resten para poder pagarles a todos sus programas sociales. O sea, va a ser un tema complicado, ¿no? De hecho, sí. De hecho, sí. Sí, va a estar bien interesante los próximos meses. Hay nada más, yo creo que más bien viendo cómo maneja Trump las cosas y pensando en su lema favorito y que Estados Unidos va por delante antes que todos, yo creo que va a buscar más bien las condiciones más ventajosas para él y las va a obligar de alguna manera a que ocurra, ¿no? Entonces, sí, sí, ese panorama se va a aportar para México. Vamos a ver o qué tanto lo pueden jugar ahorita quienes están llevando esta negociación, ¿no? De ese lado. Va a estar bueno. Ujú. Perfecto. Más diversión. Pero bueno, hay una cosita más que poner en el altar de muertos para que venga. Exacto. No, pues de mi lado nada. De lado Bien. nada. Pues Fer, ¿tú Bueno, tampoco? no, todo muy bien. Muchísimas gracias por Perfecto. tu tiempo. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos que nos acompañaron en este su episodio de su podcast de Negocio a la Vida. Muchas gracias. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music y Amazon Music. También el video podcast en YouTube. Por favor, suscríbase, la campanita, comparta, comente. Sé que subimos un episodio cada que tenemos chance. En verdad lo hacemos con cariño. A veces se nos complica la agenda, pero aquí estamos. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Fer, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Cuídate, Arturo.